mensaje de momento de crisis, estamos en el mensaje aprendiendo a través de la crisis. Hoy estamos en el punto número 4, el tema es crisis en comunión, crisis en la comunión, en el trato, ¿no? Con las personas, pero también en manera especial en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que si tienes esa petición, por favor, escribe para que vamos a estar anotando, para estar orando. Muy bien, ahí vemos que se ha unido hermana Aide. Bienvenida hermana Aide. Rosa López, Dios le bendiga, bienvenida. Saludo hermano Gonzalo, hermana Ivana, que Dios te bendiga. Si no lo viste antes, un saludo grande para la Cami, para tu hijita allí. Un beso grande para Cami. Y muy bien, también quiero saludar a Ciro y a Aarón, y estoy orando por ustedes, Ciro y Aarón. Me gustaría saber si ustedes llegan a tomar una decisión Cristo. ¿Se acuerdan que les dije? De pedirle al Señor que Él perdone sus pecados, que Él entre en su corazón. Muy bien, sí, acá tengo hermana Ivana, que Dios te bendiga. Ya he mandado saludos, vuelvo a mandarle acá mi saludo para que ella escuche que su pastor le manda saludos. Que Dios le bendiga. Hermana Aide dice buenas noches, está escuchando ya listo, escuchando. Qué bueno, que Dios le bendiga a Aide. Muy bien hermanos, estamos listos para comenzar. Hermana Adriana ya se unió, que Dios le bendiga hermana. Espero pueda estar escuchando también quizás con su hija y su marido, que Dios les bendiga allí en el hogar. Hermana Elisa, hermano Jonathan Crespín también está unido, que Dios les bendiga. Hermano Johnny, espero que está toda tu familia allí para ser alimentado de la palabra de Dios, y también, Dios quiera, ojalá pueda estar allí hermano Antonio. Si usted puede contarnos con quiénes estar para saber, seríamos. Y el bebé, si está allí conectada, que Dios te bendiga en manera especial. Seguro que están allí todos en la casa de hermana Negrita, allí reunidos. Muy bien, una vez más, les repito, estamos en Juan capítulo 13. Para contar este estudio bíblico, vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 13. Luego vamos a estar orando y comenzando con este mensaje. Muy bien, Evangelio de Juan capítulo 13. Estamos en este pasaje de la Escritura, en el momento que el Señor Jesucristo estaba celebrando o por celebrar la última cena, la institución de la cena del Señor, que la conocemos así, y también la noche que el Señor Jesucristo iba a ser entregado por Judas, ¿no? Allí arrestado en el huerto de Getsemaní. Están en el aposento alto en Juan capítulo 13, y dice la palabra de Dios de que, versículo 2, vamos a leerlo: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aun no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos en tu presencia en este instante.
clamando y rogando junto a los hermanos a través de este medio, Señor, del internet, cada uno en oración, Señor, pidiéndote que tú nos hables, que tú estés obrando a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, sea el alimento que necesitan, el alimento espiritual para este día, para este instante, Señor, a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana, Señor, cada joven y aún cada niño, Padre. Y aún aquellas personas que nunca habían escuchado el Evangelio esta noche estén escuchando, que tú les bendigas para que puedan comprender tu palabra. Lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, estamos aquí listos para comenzar. Vamos a ver este título, Crisis en la comunión. Aquí en Juan capítulo 13 registra, nos dio la palabra de Dios, la última noche en donde el Señor iba a ser entregado para ser luego crucificado. Cuando Cristo está lavando los pies de los discípulos y está llegando al lugar donde está Pedro, y por lo que vemos Pedro es el último a donde está llegando para lavar sus pies, él dice, no me vas a lavar. Es más, él dice, no me lavarás los pies jamás. De alguna forma quizás él estaba pensando como mi Señor, como Salvador, como el Cristo. Recuerdan que habíamos visto al comienzo como Andrés, su hermano, le dijo, hemos hallado al Cristo, y él podría haber dicho, ¿cómo el Cristo me va a lavar a mí los pies? Si Juan el Bautista decía que no era digno ni siquiera de desatar el calzado de los pies de Jesucristo, ¿cómo entonces Jesucristo iba a lavar los pies de Pedro? Entonces, a diferencia de otros que permanecieron callados, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Entonces, versículo 6 vemos que hay una pregunta, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Aunque Jesús le explicó y le dice, lo que yo ahora hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Él le dice, no me lavarás los pies jamás. Pero qué lindo ver el temperamento, ¿no? Y la reacción de Pedro, porque cuando Jesucristo le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo pies, sino también las manos y las cabezas. Cuando él entendía de que si no era lavado sus pies, si no era lavado, él no iba a poder tener parte con el Señor, no iba a poder tener comunión. Él debe haber pensado que él necesitaba más que lavarse los pies. Por eso él dijo, no, también las manos y la cabeza. Y esto es un cuadro de nuestro andar, de nuestras obras, las manos, de nuestros pensamientos. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y este cuadro nos lleva a pensar en la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. No está diciendo que si no te lavo los pies no vas a ser salvo. No, ya están lavados, ya están perdonados sus pecados. Pero está diciendo no vas a tener parte, no vas a tener comunión conmigo si no te lavo los pies. Ahora el Señor Cristo es obra de Él. Miren Tito, vamos al libro de Tito, allí es uno de los pasajes que no menciono que guarden, pero va a ser fácil llegar allí, así que buscan Tito después de segunda de Timoteo, Tito 3, versículo 5. Dice, vamos a leer del 4, que está el comienzo de la oración. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Fue enviado para salvarnos. Cuando se manifestó, dice versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ve que piense en esta palabra, lavamiento de la regeneración.
Regeneración es reforma. Una reforma es cambiar algo pero sigue siendo lo mismo. Regeneración es el cambio completo, total de la naturaleza. Nuestra naturaleza ha sido cambiada por el lavamiento de la regeneración. Dice, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos lavó en Jesucristo de nuestra vieja naturaleza, de nuestros pecados, de nuestra naturaleza caída. Él nos ha lavado por medio de la regeneración, transformó nuestra vida con ese lavamiento. ¿Y sabe qué participó la palabra de Dios? Porque oímos la palabra de Dios, el Señor nos dio fe en ese evangelio que escuchamos, creímos e invocamos el nombre del Señor. Recordemos lo que dice el libro de Romanos: ¿cómo pues invocarán si no hay quien les prediquen? Si no han oído. Entonces es importante, hemos escuchado por medio de la palabra de Dios y hemos sido así lavados, salvados cuando creímos, cuando invocamos el nombre de Cristo. Él nos salvó, ahí nos lavó. Pero en nuestro andar diario, después ya estamos limpios por la sangre de Cristo, pero en nuestro caminar diario es como si ensuciáramos los pies. No perdemos la limpieza, el lavamiento que nos ha hecho el Señor de nuestros pecados, pero sí como si nos los pies. Y llega el momento que para tener comunión con Dios tenemos que lavarnos los pies. Nuestro andar diario. Cuando ha pasado todo este día, cuando termine y te vayas a acostar esta noche, tienes que pensar qué has hecho durante todo el día, cómo ha sido tu andar. Y quizás estás necesitando ir al Señor Jesucristo para pedirle que Él te lave. Vamos allí al libro de Primera de Juan. Primera de Juan dice 1:9. Perdón, vamos a leer el 8. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos damos a nosotros. Primera de Juan es escrito a los cristianos, a los creyentes. Si decís que en este día, todo este día, desde que te levantaste hasta el momento que te vas a ir a acostar, si decís que no tenés pecado, te engañas a vos mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora piensen esto. Esta crisis que surge entre el cristiano, entre el Hijo de Dios y la comunión con su Salvador, esta crisis es producida porque pecamos. Y el pecado siempre rompe la comunión íntima con Dios. Por esta razón necesitamos, para tener una comunión íntima con Él, dejar que el Señor simbólicamente lave nuestros pies. Y para eso tenemos que ir a Él y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así tener comunión con Él. Sabe que está allí en la mesa, en ese momento de comunión especial, y Él estaba lavando los pies de los discípulos. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1, encontramos la palabra comunión. En este contexto, encontramos que confesar nuestros pecados, ¿para qué? Para ser limpiados de estos pecados. Y dice, muy importante, las palabras comunión están en 3 pasajes que vamos a leer. Así que le invito a que quedamos allí en 1 Juan capítulo 1, habiendo comenzado con el Señor Jesucristo allí en la mesa donde Él instituyó la cena,
donde él lavó los pies de los discípulos, donde Pedro dijo, no me vas a lavar jamás, y después cuando entendió que si nos dejaba lavar los pies por el Señor Jesucristo, no iba a tener parte, y él quería tener parte. La pregunta es, ¿vos querés tener parte? ¿Vos querés tener comunión con el Señor Jesucristo? Tener parte es tener comunión. Y mire, es interesante, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 109. Guardar la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor, con su palabra, va a hacer y va a producir en nosotros el de nuestro corazón. Cada vez que Dios echamos la palabra de Dios, el Señor nos mueve y nos muestra dónde tenemos que arrimar, confesar nuestro pecado y tener, pero al haber falta de oír la palabra de Dios, falta de leer la palabra de Dios, hace que nosotros no vayamos al Señor Jesucristo reconociendo nuestras faltas y pedirle que Él nos limpie, y sabe que se rompe la comunión íntima y diaria. Sigue siendo un hijo de Dios, pero no está hablando con su Padre, no está hablando con su Salvador, no está obedeciendo ni escuchando a Jesucristo. Quizás es lo que se vive hoy en día en muchos hogares o familias donde está rota la comunión de los padres con sus hijos por diferentes razones. Y entonces la madre o el padre no habla con sus hijos, ni sus hijos hablan con los padres. La relación sigue siendo padre e hijos, pero no hay comunión. Comunión significa tener algo que los une en común. Y escúcheme, el vínculo perfecto, dice la Biblia, es el amor. Y el Señor nos ha amado y Él quiere tener comunión con nosotros. Y si nosotros le amamos a Él, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Esto es claro en la Escritura, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros no guardamos su palabra, no oímos su palabra, no queremos pasar tiempo, no estamos mostrando amor al Señor, y ese vínculo, esa comunión íntima se rompe. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Quizás está en crisis. ¿Por qué? Porque has dejado que el pecado invada tu vida, no has confesado pecados a diario que cometemos, no has arreglado cuenta con Dios, no escuchas o no lees la palabra de Dios como necesitas leerlo y pasar tiempo con Él en oración y escuchándolo a Dios. Este tiempo que pasamos, hermanos, a través de estas transmisiones en vivo, es una gran bendición, creo, que nos ayuda a todo. Es una gran bendición, pero aparte de esto, nosotros debemos tener nuestros tiempos a solas con el Señor Jesucristo. Yendo a la marcando cuando Dios nos habla, orando a Él, escribiendo allí para recordar en lo que el Señor nos está hablando, y así nosotros pedirle al Señor que nos limpie de aquellas faltas que han sido descubiertas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios va lavándonos. Quiero que anoten, si quieren, y si tienen alguna hoja, una libretita o algo, quiero que anoten la palabra comunión en griego. La palabra comunión en griego, de donde sale, traducción, ¿cierto?, aquí a nuestro español, en nuestra Biblia, en 1 Juan. La palabra es koinonía, con K, K-O-I-N-O-N-I con acento A, koinonía. Y en la definición de esta palabra tiene 3 palabras incluidas, las cuales quiero que podamos analizar en un momento junto con 1 Juan capítulo 1. Koinonía tiene la idea de participación, interacción y beneficio. Cuando están estas 3 cosas, allí hay comunión, koinonía. Quiero que entonces pienses, a través de los pasajes que vamos a ir, si realmente estás en comunión con tu Salvador. Lo primero que vemos es que para tener comunión con Cristo, nuestra comunión tiene que ser personal. Primeramente vamos a leer 1 Juan capítulo 1 versículo 3, y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si vamos un poco más arriba, ¿de qué está hablando Juan en relación a él y los apóstoles? Y dice versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, con mayúscula, de vida, Jesucristo. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo estuvo con el Padre y vino y se nos manifestó. Él es la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, el Evangelio de Jesucristo, para que también vosotros tengáis como nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión con Cristo comienza cuando oímos el Evangelio, cuando alguien nos predicó de Cristo, cuando alguien nos predicó el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y cada uno de nosotros podemos decir y repetir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la comunión comienza con esa participación en la obra redentora de Cristo. Cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice. Entonces, cuando oíste el Evangelio y creíste en Jesucristo y le pediste que te salvara, que entrara en tu corazón, ahí entraste en participación de la comunión con Cristo. Antes no, y toda persona que haya oído el Evangelio y no aceptó a Cristo, no está participando de comunión con Cristo. Recuerda que la palabra que vamos a participación, que está dentro de la definición de esta palabra griega. Habla de participación. No podés tener comunión si no participas de un encuentro personal con Jesucristo. Dios mandó a su Hijo para pagar el precio del pecado del mundo. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros. Vamos a ir al libro de Isaías por un momento, por favor. Isaías 3. Si no llegas a tiempo, entonces puede escribirlo para poder leerlo después más tranquilo. Isaías 53. Dice la palabra de Dios, versículo 3 en adelante voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Qué importante lo que sigue en este pasaje, versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación, en pago por el pecado, verá el linaje, y va a morir, va a resucitar. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes partirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Está hablando de ¿quién? Del Salvador, de Jesucristo. Este es el Evangelio. ¿Y para qué vino a morir? Para que después esté en una imagen tallada o en un crucifijo y se esté o enfrente de algunos edificios a los cuales se les llaman iglesias. No. Jesucristo vino para pagar el precio de nuestros pecados. Cuando oímos el Evangelio y le creímos y pedimos al Señor que nos salve, y esta noche usted, si no lo ha hecho, es el momento que lo hagas. Que tú le pidas a Cristo, que le des gracias por haber venido y haber muerto en la cruz en lugar tuyo por tus pecados, habiendo cargado tus pecados y pagando el precio allí en la cruz, y habiendo resucitado al tercer día entre los muertos para darnos vida, para justificarnos, salvarnos. Allí tienes que pedirle al Señor: sálvame, creo en ti, gracias por dar tu vida por mí. Y allí en este momento, cuando has creído y cuando le has invocado, estás participando en esa comunión personal con Cristo. Todo lo que hemos recibido de Cristo, ya somos partícipes de esta comunión personal con nuestro Señor Jesús. Pero mire, vamos a seguir un poquito más adelante. Ya somos salvos. Hemos tenido participación, tenemos esta comunión con nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Pero también la palabra, esta comunión, koinonía, tiene el sentido y el peso de la interacción. Y eso lo encontramos en el versículo 6 de Primera de Juan. Entonces, hermanos, les invito a que volvemos allí a Primera de Juan. Versículo 6. Voy a leer desde el 5 para que veamos el contexto. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora usted puede decir: pero yo ya he recibido a Cristo como Salvador personal. Recuerdo el día, recuerdo el momento, recuerdo que le pedí al Señor que me salvara. Gloria a Dios en que ponías tu fe en Cristo. Pero de ahí en más, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Has crecido? ¿Has conocido más a Dios? ¿Has conocido a tu Salvador más? Él lo hace cuando pasas tiempo con alguien, conoces a esa persona más. El Señor nos ha bendecido y con mi esposa estamos por cumplir, si el Señor nos permite, el próximo mes 22 años de casado. Y en estos 22 años de casado, por el hecho de estar juntos, convivir, estar continuamente juntos, estamos conociéndonos más. Cada día nos conocemos más. Ahora, ¿cómo podría yo conocerla a ella por más que hace 22 años que dijimos sí, acepto y nos casamos y hubiésemos estado viviendo en casas diferentes? ¿Podría yo haberla conocido o ella podría haberme conocido más cada día? No. Seguiríamos ignorando cosas de la otra persona. ¿Por qué? Porque no estaríamos en comunión diaria, caminando juntos, andando juntos, viviendo juntos. Uno va conociendo a la otra persona en el momento que se sentó a la mesa, ¿no es cierto? Y cada matrimonio puede entender lo que estoy explicando. Y queridos hermanos, queridos amigos, usted dice: yo he recibido a Cristo, pero no has orado cada día, no has leído la Biblia, no has ido estudiando la palabra de Dios, no te has congregado fielmente en la iglesia de Cristo, la cual Él pagó, la compró con su propia sangre, dice el libro de Efesios capítulo 5. No es cualquier cosa, no es una institución como un club, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, el cual Él trabaja para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha. Quiere decir que por medio de esta comunión entre el cuerpo y la cabeza, que es Cristo, la iglesia es el cuerpo,
en esa comunión, en ese conocimiento, va creciendo el cuerpo y cada miembro va ayudando al otro para crecer. Y allí va viendo esta comunión personal, en ese andar diario. ¿Sabe? Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, no hay oscuridad en Dios. En Dios no hay pecado, no hay oscuridad. ¿Qué es lo que hace que una persona no pueda andar en luz? Que ande en oscuridad. Y cuando un cristiano practica cosas de la oscuridad, no está andando en luz. Al no estar andando en luz, no está andando en comunión. Si eres un cristiano desde hace mucho tiempo, ya que has recibido a Cristo, y estás allí luchando, ¿no es cierto?, con las cosas de este mundo, con los deseos de la carne y demás, pero de repente, por ejemplo, si estás unido en un matrimonio, si estás en concubinato, estás andando en luz o estás andando en tinieblas. Si estás con la práctica de algún pecado, si sigues con una adicción de pecado, yo creo que las adicciones son pecados, emborrachándote, ¿estás andando en luz o estás andando en pecado? Si todavía estás haciendo cosas que son de la oscuridad, colgando los ganchos de la luz, ¿estás andando en luz o en oscuridad? Por más que tengas luz eléctrica en tu casa, pero están los ganchos colgados ahí afuera, eso es robar. Y Dios dice no hurtar, que no lo hagas. Y en Dios hay luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Y si nosotros decimos que tenemos comunión, yo tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Miento. No estoy realmente en una comunión con Él. He recibido a Cristo, soy salvo, pero no estás en una comunión íntima con Él cuando estás andando en tinieblas. Ese andar en tinieblas es cualquier pecado en el cual estás involucrado todavía. Mira, hermano, cuando el Señor nos permitía congregarnos, cuando el Señor nos permitía que no teníamos esta pandemia, ¿no es cierto?, que hay en el mundo en estos días, y libremente podíamos ir y reunirnos como iglesia. No es el edificio la iglesia es la asamblea, el conjunto de los hermanos salvos, bautizados en un lugar que se congregan. Y dice Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabe qué pasa después de esto? Vaya conmigo como un ejemplo para verlo al libro de Hebreos. Y ese es Hebreos capítulo 10, 25, que sabemos de memoria, pero el 26, por si pecaremos. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando el día se acerca. Pero dice, versículo 26, ¿por qué? Porque si pecaremos voluntariamente, no es porque teníamos una enfermedad, no era porque era imposible llegar a la iglesia, era voluntario. Es un pecado, es andar en tinieblas. Y eso impide que tengamos comunión. Entonces hemos visto participación, eso es por medio de creer en Cristo cuando oímos el mensaje de Él, que se nos fue anunciado. Ahora encontramos participación, caminando, viviendo en luz, porque Dios es luz. Entonces, qué bueno, en esta participación, en esta interacción, ¿no es cierto? En esta interacción nosotros caminamos con el Señor en luz y también hacemos lo que otro hizo con nosotros. Anunciamos a otros para que otros sean partícipes y les discipulamos para que ellos comiencen a tener esta interacción. Esto, recuerden que son palabras que conforman la palabra koinonia, comunión, la palabra en griego. Y la última palabra dice beneficio. Entonces, repasemos las tres palabras. Koinonia significa participación con interacción y beneficio. Entonces, ¿cuál será el beneficio?
Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, tener comunión con Cristo, una comunión verdadera, trae mucho beneficio al Hijo de Dios. Trae muchos beneficios. Es invaluable el beneficio que Dios nos da en esa comunión. El que sale beneficiado somos nosotros, más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que quiere tener comunión con nosotros, Dios quiere tener comunión con nosotros para derramar las bendiciones sobre nosotros. Mire, pero si andamos en luz, sí, tenemos interacción con Dios, tenemos participación, pero tenemos interacción, andamos, caminamos y vivimos como cristianos. Las 24 horas del día vamos a tropezar, sí, vamos a tropezar, nos equivocamos, pero ¿qué hacemos? Vamos y confesamos nuestros pecados, ¿entiende? Y le pedimos al Señor que nos ayude a no caer, pero no estoy hablando de una práctica, sino de que caemos, erramos. Eso lo saben, por eso tenemos que pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad. Lo que hablamos de andar en tinieblas es cuando algo que lo está haciendo de continuo. Mire, y creo bien claro eso en la palabra de Dios y que se entiende bien claro. Pero dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. El primer beneficio que encuentro y que es muy, muy lindo, es la comunión entre los hermanos. Qué hermoso que es la comunión entre los hermanos. Creo que es un beneficio tan lindo que ahora estamos extrañando. Extrañamos reunirnos en la iglesia, extrañamos abrazarnos, darnos un beso, estrecharnos las manos, cantar juntos. Extrañamos a los hermanos que preparan el desayuno cada domingo para la escuela dominical. Extrañamos a los maestros que han trabajado en la semana preparando las lecciones y todo el material didáctico para que los chicos escuchen del Evangelio, crean en Cristo y sigan conociendo más a Dios y creciendo. Extrañamos a los hermanos que tocan la música, que dirigen el canto, a los hermanos que toman el tiempo de oración antes de cada culto. Extrañamos el ministerio para reunir sirviendo al Señor y trabajando. Extrañamos a los jóvenes, al ministerio de jóvenes. Extrañamos cuando todos a una voz alabamos al Señor, himnos y cánticos espirituales. Extrañamos cuando algún hermano ha sido invitado de entre nuestro grupo, de nuestra congregación, a nos compartir la palabra el día miércoles, el día domingo. Hermanos, es lindo escuchar, hermano Nicolás, las lecciones que nos está dando del matrimonio. Amén, pero ¿sabe qué? Es más lindo verlo y que hay otra cosa. Se disfruta más. Ustedes saben, creo que es mucho más llenador, ¿no? La palabra de Dios llena. Yo creo que este mensaje, si viene de Dios a tu vida y te está hablando en este instante, pero ¿cuánto más te gustaría que termine el mensaje y que nos saludamos, ¿no? Y que seguimos teniendo comunión. Algo que es gracioso, ¿no es cierto? Pero recordar algo que solía hacer mi pastor, que llegaba a terminar la reunión y empezaba a apagar las luces para que los hermanos se vayan. Y a mí me gusta, que veo que se quedan y están hablando y los hermanos están hablando, entonces me gusta ir a apagar la luz. Pero ¿sabe qué? Después de que ha pasado un tiempo, los hermanos están queriendo seguir conversando, hablando, tener comunión. Qué lindo. Queridos hermanos, participación, interacción con el Jesucristo. El beneficio que tenemos de esta comunión con Dios es que tendremos comunión también con otros que han sido salvados y redimidos, otros pares y otro beneficio más. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ha pensado usted que si usted come y agarra sus platos y los pone en la pileta de la cocina,
Y llega la noche, saca otros platos, come y lo pone en la pileta de lavar los platos. Y al otro día saca tazas y desayunar, deja las tazas allí en la pileta. Llegó el mediodía y vuelve a sacar platos nuevos. Está acumulando platos sucios. Está acumulando platos sucios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros andamos en tinieblas, no andamos en comunión con Dios, no vamos a confesar pecados. Porque andamos en tinieblas. No leemos la Biblia, no vamos como debemos orar, no tenemos comunión con los hermanos, no nos reunimos. Entonces no somos un testimonio fiel al Señor. ¿Sabe? Se está acumulando los platos sucios. Pero cuando tenés esa comunión completa, participación, interacción y también beneficios, vas a tener esto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque continuamente reconocemos y confesamos y arreglamos cuentas con el Señor. Comunión. Crisis en la comunión. La primera parte es que si no tienes a Cristo, debes recibir a Cristo. Allí entras en participar de esta comunión, como leíamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, participando. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La segunda parte donde puedes tener crisis es en tu andar diario. ¿Estás andando en luz o en tinieblas? Eso es interacción. Si la comunión está bien, puedes decir al Señor, quiero caminar en luz. Quiero dejar aquello que es de la oscuridad. Señor, ayúdame a apartarme, dejar de hacer estas cosas que son de las tinieblas para andar en tu luz. Y quizás allí es donde estás perdiendo este beneficio que viene por la comunión con los hermanos. Y estar bien con los hermanos porque estamos bien con el Señor. Querido hermano, querido amigo, la pregunta de esta noche es: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás en crisis? Hoy es el día para arreglar con Él. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a orar. Bendito Padre, eres tú maravilloso y bueno, Señor, al poder permitirnos tener este contacto con cada hermano y oyente a través de este medio, como el Internet, rogándote, Señor, palabra ilimitada, rogándote que tu Espíritu Santo obre libremente en el corazón de cada hermano, de cada oyente. Y en manera especial, si hay alguien que aún no te ha pedido que le salves, que sea este el momento en donde acude a ti y te pide que le perdones sus pecados y que entres en su vida. Y si algún hermano está caminando en tinieblas, muéstrale lo que tiene que dejar para venir y andar en luz, porque tú estás en luz, porque ninguna tinieblas hay en ti. Te alabamos, Señor Jesús, y queremos agradecerte infinitamente por los beneficios que tenemos en la comunión contigo, por el beneficio, Señor, de la familia en la fe que nos has dado, la comunión con los hermanos, saber que unos por otros oramos, Señor, saber que nos amamos por el amor que tú nos has dado a nosotros. Señor, te queremos dar infinitas gracias también por tu sangre preciosa, con la cual tú nos limpias de todo pecado. Oramos así, en nombre de Jesús. Amén.